y el más usado es el último. O sea, se puede decir artritis hipertrófica, se puede llamar artrosis, artritis senil, artritis degenerativa, osteoartrosis o también lo podemos denominar osteoartritis, ¿ok? Esto es en general, esto sucede en todas las articulaciones y específicamente, ¿cuáles son aquellas que se afectan más? Bueno, cuando se afecta más una articulación, es la primera y la más importante que se afecta es la columna, ¿ok? Pero no siempre nos da síntomas de forma temprana. Sin embargo, la consulta o el motivo de consulta que lleva al paciente a llegar al hospital es el dolor de la rodilla. Entonces, la enfermedad degenerativa de la rodilla es la más importante o la más frecuente, podríamos decirlo. Seguido por la enfermedad degenerativa de la cadera. Cada una tiene epónimos diferentes. Por ejemplo, la enfermedad degenerativa de la rodilla se llama gonartrosis o una osteoartrosis de la rodilla, ¿ok? Y si estamos hablando de la cadera, se llama coxartrosis, ¿sí? En este caso vamos a empezar hablando de hombro para que llevemos como una secuencia de arriba hacia abajo. Pero bueno, la fisiopatología en general es lo mismo, ¿va? Entonces, es una enfermedad que es muy frecuente, por supuesto. ¿Por qué es frecuente? Porque actualmente la esperanza de vida de nuestros pacientes es mayor. Antes se morían los pacientes de diabetes, de hipertensión, de enfermedades degenerativas, pero se morían a corta edad. Sin embargo, ahora ya tenemos tan buenos tratamientos para esas enfermedades que ya llegamos a edades mayores. Entonces, nuestra esperanza de vida puede estar entre los 70 y 75 años. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad lenta, es progresiva, pero lo vamos a tener a edades ya avanzadas, excepto cuando tenemos enfermedades metabólicas e inflamatorias como la artritis reumatoide. Entonces ahí sí lo podemos llegar a presentar a edades tempranas, ¿ok? Entonces es muy frecuente, es lenta y progresiva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a afectar al cartílago articular. Entre mayor edad, mayor prevalencia de esta enfermedad. Esta imagen que ustedes están viendo es de un hombro con artrosis, ya con una patología ahí. Una cadera, si ustedes siguen el cursor, este es el hombro de una abuelita, la cadera y la rodilla, ¿ok? Ya cuando tenemos disminución del espacio articular, que ya tenemos cambios en la anatomía de nuestra articulación, además de esclerosis y osteofitos, entonces ahí es donde ya tenemos que ver que estos pacientes ya presentan este tipo de enfermedad, ¿ok? Entonces, generalmente va a ser una enfermedad de edad avanzada. La incidencia de esto va de 1 a cada 3 individuos mayores de 35 años. ¿Y por qué menciono mayor de 35 años? Porque también se puede presentar en esos pacientes jóvenes que tenemos enfermedades inflamatorias o metabólicas, ¿ok? Y se puede afectar una sola articulación. Cuando se afectan 2 o más articulaciones, sabemos que hasta en el 29% puede estar presente en mayores de 45 años y de 55 a 64 es lo más frecuente, casi el 47%. Podemos llegar hasta el 50%, ¿ok? Entonces, nos vamos a dar cuenta que no se afecta solo una articulación. ¿Y cuáles se afectan más? Las articulaciones de carga. Hablo de columna, rodilla, cadera. Podemos llamar a la osteoartritis como tenemos clasificaciones, puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando no sabemos cuál es su origen y la secundaria pues sí sabemos. Puede ser secundario alguna alteración congénita, traumática, por ejemplo, una fractura que yo haya sufrido en la cabeza del húmero me puede ocasionar una artrosis. Una causa inflamatoria como la artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria sistémica, metabólicas, neuropáticas
y algunas endocrinopatías, ¿ok? Como hipotiroidismo, por ejemplo, me puede ocasionar alteraciones a nivel de la articulación. Entonces sabemos, por lo tanto, que todas estas causas que me pueden condicionar una lesión en el cartílago, podemos determinar lo que son causas o etiología multifactorial, ¿ok? Entonces, esta etiología me puede ocasionar una afección en el cartílago y a eso le llamamos una osteoartritis. Cuando nosotros vimos la semana pasada la osteoporosis, hablábamos de una alteración a nivel de la estructura del hueso, ¿sí se acuerdan? Aquí estamos hablando una alteración a nivel de la estructura, pero del cartílago. ¿Y ese cartílago dónde está? Bueno, está en los extremos de los huesos, ¿ok? Entonces vamos a ver que ese cartílago se va a afectar por todos los factores que ya vimos previos y me puede dar que el condrocito y la matriz donde se encuentra el condrocito se alteren, o sea, la sustancia fundamental, las prostaglandinas, la colágena, se alteran porque hay una destrucción enzimática. Y eso me puede provocar, primeramente, que haya una fase de degradación, que es esta, en donde existen o sea, en el líquido sinovial se encuentran estos compuestos, pero se pueden alterar cuando se empiezan a desencadenar una respuesta inflamatoria en donde salen las interleucinas y el factor de necrosis tumoral, y eso provoca que todas estas metaloproteasas se alteren y se pueda empezar una respuesta que degrade finalmente nuestro condrocito, ¿ok? Seguido de esa fase de degradación, clínicamente nosotros vamos a encontrar que puede haber un reblandecimiento, del propio cartílago, fisuración, fibrilación y erosión subcondral. Cuando esto sucede, estas son etapas en las que pasa el cartílago para convertirse finalmente en una artrosis o destrucción del cartílago como tal. Puede haber una fase de reparación. A partir de ahí puede haber una fase de reparación en donde el hueso subcondral intenta reparar ese daño asociado a los factores de crecimiento. La membrana sinovial produce más líquido sinovial, pero de tipo inflamatorio, y se produce un cartílago, pero es un cartílago de tipo fibroso, o sea, un fibrocartílago, que no es lo suficientemente fuerte para tener la resistencia para controlar las fuerzas que tolera el cartílago articular, ¿ok? Entonces, si yo tengo aquí en esta diapositiva, estoy viendo toda esa fase inflamatoria y de degradación que, aunque nuestro cuerpo ayuda para reparar, finalmente voy a llegar a una osteoartritis. ¿Por qué? Porque recuerden que ese estrés oxidativo que sufre la célula es irreversible. Ok, entonces, como todo, como lo que vimos en la osteoporosis, vean, como en un cartílago normal, debe haber un equilibrio entre la formación y la destrucción. Pero cuando este equilibrio se altera y se destruye más cartílago que el que se forma, por lo tanto, esto se convierte en algo que se llama artrosis. Y va a estar condicionada por esto, por las interleucinas, el factor de crecimiento y las metaloproteasas, como lo vimos en la fisiopatología previa, ¿ok? Entonces, se puede describir de esta manera. Es una pérdida progresiva del cartílago articular que me provoca cambios reactivos en los márgenes óseos. Por eso veo esta esclerosis subcondral, ¿ok?
lesión del hueso subcondral y a la vez deformidad articular. Les voy a poner varios ejemplos que son estos, que es una cadera en donde, ¿qué estoy viendo en la cadera? Bueno, hay una alteración en la morfología de la cabeza. Estoy viendo que ya no hay espacio entre la cabeza y el acetábulo, ya hay neoformaciones que se llaman osteofitos, y esto blanco que yo veo aquí se llama esclerosis. Por lo tanto, estoy ante una enfermedad articular degenerativa de la cadera. Vamos a pasar a la rodilla. Y la vamos a describir así. En esta proyección anteroposterior de la rodilla, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Bueno, estoy viendo que en el espacio lateral de la rodilla, femorotibial lateral, estoy viendo un espacio conservado, pero ya veo esclerosis subcondral. A nivel del espacio medial, veo una esclerosis y deformidad del platillo. Y estas muescas que yo estoy viendo aquí. Estos cuerpos son cuerpos libres, son con cuerpos ¿cómo se los explico? Como cuerpos libres dentro de la articulación, porque aquí tengo yo la rótula, ¿ok? Entonces estoy también ante una enfermedad articular degenerativa. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque tengo estos cambios a nivel del hueso, a nivel de la articulación de la rodilla, ¿ok? Si nos vamos a la columna, va a pasar exactamente lo mismo. Igual, la unión entre las vértebras está disminuido, ya se están formando estos picos de hueso que se llaman osteofitos o picos de loro. Entonces me está dando la idea que de toda la columna lumbar, esto es L5, L4, L3, L2, L1, toda mi columna lumbar y la última torácica prácticamente se están fusionando por ese hueso que es hueso de neoformación. Vean aquí la columna lumbar, todo esto es disminución en el espacio, esclerosis subcondral. ¿Qué estoy viendo aquí? También una enfermedad degenerativa articular, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si nos vamos a hablar solo de hombro, sabemos que nuestro hombro tiene diferentes arcos de movilidad. Por lo tanto, yo tengo que saber que esos arcos de movilidad se van a ver afectados. ¿Por qué? Por el mismo dolor que provoca en el hombro. Por lo tanto, mis fuerzas, la fuerza que puede hacer el brazo, el antebrazo y la mano va a disminuir porque mis músculos no van a tener la misma resistencia al tener afectado la articulación del hombro, ¿ok? Y eso se va a traducir en ¿qué? En todas estas manifestaciones clínicas. ¿A qué se refieren las manifestaciones clínicas? Bueno, a lo que el paciente me refiere que tiene dolor, rigidez, limitación de la movilidad, crepitación, deformidad, inflamación de la articulación, que lo traducimos en sinovitis, lasitud ligamentaria, o sea, sensación que se le pueda salir el hombro, inestabilidad e incapacidad funcional, que el paciente no pueda elevarle el brazo, no pueda mover el hombro. Y radiológicamente, ¿cómo lo voy a ver? Como se los comenté previamente, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos marginales, quistes subcondrales y destrucción completa de la articulación. Voy a ser muy repetitivo en esto. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que vamos a encontrar en todas las articulaciones y dependiendo de qué es lo que yo encuentre, es el grado de artrosis que tiene el paciente, ¿ok? Ok, entonces para que nosotros podamos determinar si tiene o no una osteoartrosis en el hombro, vamos a ver que lo importante es la sintomatología. Por lo tanto, ahí, si yo tengo sintomatología de dolor básicamente, más lo anterior que ya comentamos, toda esta lista de síntomas y signos, entonces tenemos que pensar, primero pensar que puede tener el diagnóstico, ¿ok? Ahora,
ese diagnóstico va a estar asociado a algunos cambios patológicos estructurales en la articulación. Y si yo doy tratamiento, puedo tener una evolución hacia la funcionalidad de ese hombro. Yo les puedo decir que hay pacientes que pueden vivir con artrosis de hombro y no tener síntomas si les damos un buen tratamiento, ¿ok? Y vean aquí este paciente, como de no tener, de estar tan limitado para la movilidad, como sí puede llegar a mover y aún así tiene esta radiografía. No hay espacio entre la glenoides y la cabeza del húmero, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros veamos no solo lo clínico, o sea, no solo lo radiológico, porque en lo radiológico puedo decir, necesita una prótesis, pero si en lo clínico el paciente me está diciendo que sí tengo síntomas, pero no son tan intensos y soy funcional, por lo tanto, es lo único que le voy a dar es tratamiento conservador, ¿ok? Entonces, en el hombro puede estar ocasionado por esto. Puede ser una artritis o artrosis primaria, puede estar ocasionado por una artritis reumatoide, porque también es una enfermedad inflamatoria que lastima o altera el tejido sinovial, ¿ok? Y una artrosis postraumática también puede ocasionar eso, es decir, que yo tenga una fractura y eso condicionó la necrosis de mi cartílago. Una osteonecrosis, una artropatía de la capsulorrafia, ¿eso qué significa? Que cuando hacemos alguna cirugía podemos ocasionar necrosis de la cabeza, ¿ok? O una alteración en el mango rotador, una ruptura del mango rotador, ¿ok? Entonces, la mayor incidencia en la osteoartrosis primaria, esa es como la más frecuente. De todas las osteoartrosis del hombro es el 64%, ¿ok? Podemos tener daño a partes blandas y en el 5% vamos a tener desgarro del mango rotador. Y la afección del hueso la vamos a encontrar a nivel de la cabeza, a nivel central de la cabeza. Vamos a ver osteofitos a nivel inferior, posterior e inferior y una erosión posterior de la glenoides. Entonces, yo puedo saber que si es una osteoartrosis primaria o una enfermedad articular degenerativa secundaria a cualquier otra patología. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, fíjese en esta radiografía cómo es la cabeza, no tiene tiene geodas, pero no tiene ninguna otra alteración a nivel de la cabeza. Sin embargo, si yo me voy a una artritis reumatoide, vean cómo la cabeza tiene como quistes, se deforma y adopta algunas posiciones que no hay congruencia en la articulación, ¿ok? Es la segunda en frecuencia, o sea, la que es ocasionada por artritis reumatoide y se puede encontrar en el 31% de los casos. ¿Podemos tener daño a partes blandas como desgarros de mango rotador? Sí, todo lo que tenga tejido sinovial me va a afectar, va a ser afectado por la artritis reumatoide, ¿ok? Y además el hueso puede ocasionar, en el hueso, a nivel del hueso, nos va a ocasionar una osteopenia. ¿Por qué? Por eso veo todas estas trabéculas alteradas, ¿ok? Una erosión periarticular, pocos osteofitos, o sea, en realidad, si se dan cuenta, no hay tantos osteofitos. Quistes subcondrales sí y destrucción de la articulación. Cuando es postraumática, vean la diferencia. Este paciente tuvo una fractura a nivel de la cabeza, entonces se deformó la cabeza y destruyó la articulación y esa cabeza está subluxada. Es en el 24% de los casos y puede haber daño a partes blandas que estas ya cicatrizaron. Y nuestro hueso pues se va a ver afectado porque va a haber una consolidación viciosa, puede haber una pseudoartrosis o hasta una luxación crónica, ¿ok? En este tipo de artropatías se da en el 10% de los casos y es la cuarta en frecuencia para provocar artrosis glenohumeral. Vean, si hay artrosis, disminución del espacio, esclerosis subcondral y los osteofitos inferiores, ¿ok? ¿Hay afección del ósea? Sí hay, pero hay más a nivel de la articulación.
Cuando hay una osteonecrosis, ¿a qué se refiere la osteonecrosis? Que se muere una parte de la cabeza. Entonces, esta es la quinta en frecuencia, solamente se presenta en el 3% de los casos. Vamos a tener menor daño a partes blandas porque va a estar íntegro el mango rotador. Y bueno, va a depender del estadio de la osteonecrosis. Vean cómo aquí hay diferentes etapas de que si se me puede estar normal, se me puede necrosar menos del el 30%, ¿ok? Y dependiendo de cuánto se me necrose y de la etapa en la que esté, es el daño que me va a hacer a nivel de mi articulación. O sea, se muere la cabeza. Cuando tenemos un desgaste articular glenohumeral secundario a una alteración por el mango rotador, ¿qué es lo que pasa? Se rompe el mango rotador y entonces sale el líquido que nosotros podemos llegar a infiltrar en la articulación. Esto es una artroneumografía del hombro, ya casi no se usa. Lo que actualmente usamos es resonancia magnética y placas simples del hombro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si se me rompe el mango rotador, voy a tener inestabilidad de las partes blandas, migración de la cabeza, es decir, se va hacia arriba la cabeza porque no hay nada que lo contenga. Vamos a tener erosión de la cabeza, la glenoides, el acromion y el troquítero. O sea, todo se va a afectar simplemente por lesión del mango rotador. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer si ya tenemos una artrosis? Podemos tratarlo de forma conservadora, que le denominamos manejo médico, y lo vamos a manejar con AINES, algunos suplementos o complementos alimenticios, como la glucosamina. Se puede manejar con corticoesteroides intraarticulares y con viscosuplementación. Esta viscosuplementación está como de moda, pero no en todos los casos está indicado, que además es un tratamiento que no es barato. No quiere decir que no se haga, sí, y les da muy bien a los pacientes, pero es importante saber, o sea, primero, la causa de la artrosis y si nosotros mejoramos esto más la rehabilitación, ¿ok? Este es el tratamiento fisiátrico o la rehabilitación. Tenemos que pedirle al rehabilitador, porque eso no lo hacemos los médicos, mantener movilidad y fuerza para que nosotros podamos evitar esto, las atrofias y contracturas. Porque si el paciente le duele, va a dejar de mover. Entonces, lo que necesitamos es que el paciente mueva y tenga fuerza. Claro, si está roto el mango, no va a poder hacerlo hasta donde el dolor se lo permita, ¿ok? ¿Hay pacientes que mejoran solo con tratamiento conservador? Sí. Y les puedo decir que más del 80% de los pacientes de hombro, mejoran con tratamiento conservador, ¿ok? ¿Y el tratamiento quirúrgico a qué se refiere? Bueno, pues podemos llegar a hacer desde sinovectomías, ¿qué es eso? Bueno, resección o rasurado de toda la sinovial que es inflamatoria y que finalmente es lo que ocasiona el desgaste del cartílago. Se puede hacer eso, se reseca toda la sinovial. Otra opción es hacer una artroplastia de resección, es decir, quitar la zona donde me está ocasionando la erosión. Otra opción es la artrodesis, que es como lo que estamos viendo aquí. Yo les puedo decir que casi no se usa, ¿ok? No es tan funcional porque obviamente que el brazo queda inmóvil, pero es una parte del tratamiento. O sea, podemos llegar a pensarlo como tratamiento, sí. Y la última opción es una artroplastia protésica, o sea, colocar una prótesis a este nivel, ¿sí? Si nosotros lo vemos, lo están viendo aquí en la parte superior, esa es una prótesis, ¿ok? Hay ciertas indicaciones, no es una clase para que ustedes lo sepan, pero podemos utilizar artroplastías totales o hemiartroplastías a nivel del hombro, ¿ok? Y tiene ciertas indicaciones, como ya les dije. Finalmente, los resultados van a estar en relación a la fisioterapia y que hayamos hecho lo correcto, por supuesto, ¿ok? Entre los resultados, bueno, vamos a ver que
Si los tejidos están en buenas condiciones, los resultados funcionales van a ser pues mucho mejores si nosotros hacemos una artroplastía, ¿ok? Siempre y cuando tengamos tejidos musculares, o sea, todo lo que está alrededor del hombro en buenas condiciones. Si yo no tengo ligamentos, mango rotador, entonces olvídenlo. No es un paciente para hacer una prótesis de rodilla, ¿ok? Y vean, todo se refiere a los tejidos blandos. Muy bien. Hasta aquí, esta es una revisión de literatura, pero en realidad yo creo que no es para una clase de pregrado. Eh, para, para que podamos, para que puedan saber con qué les ha ido mejor dependiendo de varios autores, ¿ok? Yo les puedo decir que en la osteoartrosis de hombro, la indicación principal para poner una prótesis, o sea, lo ideal es que el paciente tenga los tejidos blandos íntegros. Pero antes de pensar en una prótesis, debemos pensar en el tratamiento conservador. AINES, condroprotectores o suplementos alimenticios basados en glucosamina, colágeno, condroitina, más viscosuplementación. Yo soy a favor de la viscosuplementación, ¿ok? Es cara, pero es maravillosa. Muy bien. ¿Tienen tiempo para que veamos otra clasecita? ¿Vemos rodilla o cadera? Cadera para ir en orden, ¿ok? Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. ¿hasta aquí alguna duda? No. No, todo bien. ¿No? Ok. Mire, yo me había planteado varias clases y creo que hasta diferentes a estas, pero creo que ustedes fueron mejor y fueron mucho más allá de lo que me imaginé con sus organizadores gráficos. Creo que eso está bastante bien aclarado para ustedes, creo, o si me equivoco me dicen. No, creo que su exploración, todo, pero plasmado en un libro, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener la oportunidad de que ustedes lo puedan hacer con un paciente, estaría increíble, ¿vale? Y la verdad es que, pues sus compañeros están, creo, contentos, porque, bueno, dos ya entraron a quirófano ahorita, otra va a entrar conmigo en un ratito, y los demás están en la consulta. Entonces, la verdad es que hacerlo con un paciente es mejor, pero todos estos temas, aunque ustedes se supone que ya llevaron una clase y clases de ortopedia, no sé si los vieron, pero se me hace importante que ustedes lo sepan, ¿ok? ¿Vale? Bueno, Doctora. entonces, sí, Sí. yo prefiero darles la clase, ya sé, es como una escuelita, a ustedes sí, ¿ok? Es cierto que no estamos, ya somos adultos y no estamos para que yo les explique todo, hasta las reglas ortográficas, pero en este tipo de patologías, la experiencia y lo que yo pueda aportarles, ese granito de arena, me interesa que lo sepan, ¿ok? Y aunque no están aquí en línea los otros muchachos, o sea, sus compañeros, los que están rotando conmigo, se los haré llegar, yo creo, después, ¿no? Pero sí me interesa que lo sepan, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Déjame buscar la otra, la de coxartrosis. Vemos esa y ya rodilla la vemos mañana, ¿les parece? Para que no se atrasen. Ok, está bien. Doctora, una duda, nada más. Dime. Bueno, es que en mi caso, yo soy el de la artritis séptica. Sí. Me ocasionó, o sea, ahorita ya voy en camino a mi consulta, pero nada más vengo escuchando la clase porque yo tenía mucho interés en esta clase porque es algo que yo tengo ya en mi rodilla. Ajá. Bueno, en la última resonancia magnética y las radiografías me dijeron, o bueno, me diagnosticaron gonartrosis grado 1. ¿Cuántos años tienes, mi amor? 22. Ok. Pero fue a causa de la infección. O sea, la Así es. infección fue lo que causó la necrosis, como yo lo entiendo. Ajá. Entonces, yo la duda que quería o preguntarle es sobre la viscosuplementación. Yo actualmente tomo colágeno hidrolizado.
Y Nada más aparte no, aparte tomo otro que se llama glucosamina con chondroitin. Ajá, Y me han puesto ácido hialurónico hace como 8 meses. Me, ajá. me dieron una infiltración. Entonces yo quería preguntarle, ¿cada cuánto sería lo recomendable de aplicar eso, el ácido hialurónico? ¿Cuánto te pusieron? ¿60 miligramos o 20? Pues una ampolletita chiquita, no sé, la verdad no recuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, doctora, Ok. ya tiene tiempo. Bueno, se recomienda en tu caso, pero si te lo pusieron hace 8 meses, ¿no tuviste la artritis séptica hace cuánto? Ah, ya tiene más de un año. O sea, la foto Ok. que le mandé ya tiene más de un año. Ah, me asustaste. Ah, Ok. no, no, no. Bueno, entonces mira, yo te recomendaría que te pongan infiltraciones de ácido hialurónico por lo menos cada 6 meses. Ah, ok. E ir viendo cómo está tu rodilla sin dejar la rehabilitación. Es maravillosa. Mañana vemos la de rodilla para que te quede como más claro cosas, porque aunque es la misma fisiopatología, o sea, la destrucción del cartílago en ti fue por la infección. Esa es la verdad. O sea, ese caldo de cultivo que se hizo ahí en la rodilla, que una artritis séptica es una calamidad para todos, ¿sí? Para el médico más. Pero bueno, el hecho de que tengas la artritis séptica, si se te trata de forma temprana, no pasa nada, pues, o sea, tenemos que dar tratamiento preventivo para que tú a los 20 y tantos años no tengas una prótesis. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proteger ese cartílago. ¿Cómo? Viscosuplementación. El colágeno hidrolizado es maravilloso. Yo te sugeriría alguna otra cosa, luego te digo, o sea, mañana que yo te dé la clase, hay combinaciones de ácido hialurónico, colágeno, vía oral, más antioxidantes. Entonces, sería lo ideal para ti. Ah, ok. ¿Sale? Y rehabilitación, no subir de peso, o sea, o que bajes, no sé qué tan gordito estés, pero que no le carguemos tanto peso a esa rodilla y hacer ejercicio, mucho ejercicio, sin cargarle peso. Ok, ok, doctora. ¿Sale? Pero entonces mañana lo vemos como tal, lo de rodilla. Sí, sí, sí. Y además, no sé cada cuánto te estén haciendo reactantes de fase aguda. O sea, BCG, PCR. No, no me han hecho. Es que fue una mala experiencia con un médico, entonces como que apenas me empecé a tratar en Sedena, porque tengo la derechohabiencia. Ok, no digo, pues tú puedes llevarte tu control e ir tomando BCG, PCR, biometría hemática y agregar parte de tu dieta muchos antioxidantes para evitar toda esa respuesta inflamatoria que normalmente, que en ti está acelerada o estuvo acelerada en su momento. Ajá. Ok, doctora. Muchas gracias. Pero no te preocupes, igual, o sea, lo de ahorita del hombro, bueno, ya las imágenes ya se las voy a pasar al Classroom, pero bueno, cualquier duda, por favor, no se queden callados, ¿sale? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces vemos así rapidísimo lo de cadera, o prefieren que nos esperemos a su compañero y lo vemos mañana, también es una opción. ¿Qué dicen, chamacos? Como usted vea, bueno, como usted lo decía, doctora, por nosotros no hay ningún problema. ¿No tienen problema? Ok. Ujú. Bueno, entonces se los voy dando de una vez para que todo lo que se me vaya ocurriendo también se los vaya agregando a su lista. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, aquí los médicos la verdad es que estamos muy a gusto con Sí, que doctora. estén ustedes con nosotros y nos preocupa en realidad tener que dar las clases virtuales, pero bueno, vamos a aprovechar lo bueno de esto, que es vernos así. Y lo bueno también va a ser que puedan aprovechar esa semana que van a venir para poder ver todos los tipos de patología que ustedes quieran. Porque en realidad pueden estar en cualquier consultorio con cualquier médico y cualquiera nos va a apoyar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver lo de la cadera. Muy bien. Vamos a hablar sobre igual la enfermedad osteoarticular degenerativa de la
cadera que comúnmente la llamamos coxartrosis. Esta es una radiografía que está toda rayada, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque como ortopedistas tenemos que hacer ciertas mediciones para saber qué tan centrada está la cabeza, el espacio que hay entre la glena, entre el acetábulo, perdón, la glena es el hombro, y la cabeza humeral. Entonces es muy importante que podamos hacer todas estas mediciones, el centraje, y etcétera. Por eso ven esa radiografía. Y es importante que se graben esta, que es una AP de pelvis. Con eso nosotros podemos diagnosticar una coxartrosis, ¿ok? ¿A qué se refiere la coxartrosis? Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es esto. La definición, que va a ser muy parecida a la del hombro. La epidemiología, o sea, cuántos, la prevalencia, incidencia, etcétera. La fisiopatología, clasificación, cómo nos damos cuenta, o sea, que son los signos clínicos, qué paraclínicos podemos solicitar, perdón, y las opciones de tratamiento que tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a saber que la artrosis de la cadera o la coxartrosis es una enfermedad articular crónica que está ocasionada por el deterioro del cartílago hialino. Recuerden, las articulaciones tienen cartílago hialino, ¿ok? Tenemos muchos tipos de cartílago, pero en el borde o en la articulación tenemos cartílago hialino. Entonces, se deteriora el cartílago hialino y hay una hiperreactividad osteoblástica del hueso subcondral. ¿Para qué la hiperreactividad? Porque quiere reparar ese cartílago. O sea, por eso vamos a tener esos cambios radiológicos asociados a lo que se llama esclerosis subcondral. ¿Por qué? Porque el hueso está intentando trabajar más duro para tratar de formar cartílago, pero ese cartílago que forma es un cartílago fibroso que no es capaz de soportar nuestras cargas a nivel de la cadera. Esto es un corte histológico donde vemos la cabeza del fémur y este es el acetábulo, ¿ok? Vean cómo la respuesta inflamatoria que hay alrededor y cómo se destruye el cartílago a este nivel. Vean en la radiografía, que fue la primera que les pasé, cómo hay disminución del espacio articular, esclerosis, que es esto blanco, y estos picos de hueso que ya los denominamos osteofitos, así como deformidad en las cabezas femorales. Entonces vamos a tener presencia de anormalidades patológicas y radiológicas. Vamos a tener pérdida y desorden de la arquitectura de la matriz, quistes subcondrales, reducción del espacio articular y osteofitos, ¿ok? Ahora vean esta radiografía. ¿Sí se dan cuenta? Aquí no, ni siquiera hay cabeza, ¿sí? Aquí tampoco. Es diferente a la que tenemos en la parte superior, ¿vale? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, van a ser por diferentes etiologías. Y aquí viene la clasificación. Lo podemos clasificar en primaria, cuando no hay una causa obvia, y secundaria, que puede ser por anomalías metabólicas, mecánicas, traumáticas y o infecciosas, ¿ok? Como hablábamos de su compañero. En este caso es la cadera. Entonces la vamos a clasificar según la etiología, la morfología, la reacción biológica que me va a dar en la cadera y por amplitud de movimiento. Esa clasificación se va a caracterizar por un autor que habló mucho sobre cadera, que se llama Bombelli, ¿ok? Entonces es la clasificación según Bombelli, tiene 4 opciones. La etiología, morfología, reacción biológica y amplitud de movimiento. Se los voy a explicar cada una. Según, perdón, si la etiología es mecánica, entonces vamos a tener que si la coxa o la cadera está neutra, en varo o en valgo, ¿ok? Entonces ahí podemos decir nosotros si es por estas deformidades que puede tener el paciente que se provocó la artrosis y es de tipo mecánico. Metabólica, ¿cuándo es? Cuando tenemos un problema, por ejemplo, una artritis reumatoide, ¿ok? Aquí están los ejemplos de varo, neutro y valgo, ¿ok? Neutra debe medir entre 120 a 135 grados
Varo es menos el ángulo y valgo es mayor a 135. ¿Estamos de acuerdo? Vean aquí esta figurita. Entonces, nosotros podemos tener una etiología mecánica cuando tenemos alguna deformidad de esta, varo o valgo. Metabólica cuando tenemos alguna enfermedad, entonces podemos clasificarla así, una coxartrosis mecánica, pues que sería secundaria a una coxavalga o una coxavara, ¿ok? Y también estas se pueden combinar. Puede haber una causa mecánica, además una artritis reumatoide, por ejemplo. ¿Ok? También, según la morfología de la cabeza y la destrucción del cartílago, puede ser súper o externa, ¿ok? Que lo tengamos por arriba y afuera del acetábulo. Puede ser concéntrica, como vemos aquí. Puede ser por dentro, que sería más o menos en esta zona. Y puede ser inferointerna, que sería aquí, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo yo tenga el desgaste, hacia dónde se dirige ese desgaste, lo voy a clasificar como superoexterna, concéntrica, interna o inferointerna, ¿ok? Y ahora sí, dependiendo de la reacción biológica que hace en esa cadera, la puedo clasificar en atrófica, normotrófica o hipertrófica. Según la amplitud de movimiento, puede ser, esta cadera lo podemos denominar rígida, si tenemos una flexión hasta 30 grados, abducción de 0, aducción de 0, hipomóvil, si la flexión llega a ser de 30 a 60 grados, móvil, si tenemos una mayor a 60 grados, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que conforme nosotros vamos avanzando en la artrosis, también la movilidad se va perdiendo. Y podemos tener una coxartrosis rígida que no llegue a flexionar más de 30 grados. ¿Ok? Entonces, como ya vimos también en el hombro, tenemos factores, todos estos, mecánicos, metabólicos, genéticos, traumáticos, que me van a provocar un desequilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago y el hueso subcondral. Y a eso se refiere la fisiopatología del desgaste de nuestra cadera, ¿ok? Les tengo que hablar de algo que se llama balanza de Powell. ¿Eso qué significa? Son todas las fuerzas que soporta la cadera. Si se dan cuenta, la cadera puede llegar a soportar hasta 4 veces el peso de nuestro cuerpo. Y esa balanza de Powell se refiere a nuestro peso corporal, a las fuerzas que vienen desde la columna hacia el acetábulo, a la abducción que hacemos y por lo tanto vamos a tener cierta presión que se ejerce durante la marcha donde el miembro inferior ejerce también el peso sobre la cadera, ¿sale? Entonces es importante que nuestra balanza de Powell esté balanceada como tal para que nosotros podamos no tener o evitar una artrosis. Porque si yo tengo un peso corporal elevado, estoy agregándole mayor peso, estoy aumentando por 4 mi peso a esta cadera. Por lo tanto, ¿qué es lo que se me va a desgastar? La cadera, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cartílago? Bueno, aunque tenemos el cartílago sabemos que tiene una capa aneural, avascular, es elástica, fuerte y resistente al desgaste. Aún así, si tenemos esos factores que estoy mencionando aquí, me pueden llegar a afectar y alterar esa capa de cartílago. Por lo tanto, si se altera la capa de cartílago, yo voy a tener alteraciones también ¿en qué? En la movilidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve mi cartílago? ¿O qué propiedades tiene el cartílago de por qué podemos tener movimiento en nuestras articulaciones? Bueno, porque nuestro cartílago es dúctil. ¿Qué significa eso? Que va a mitigar tanto fuerzas de tensión como de compresión. Tiene una superficie lisa que permite el deslizamiento o el rodamiento de las articulaciones. En este caso sería la cadera, ¿no? El espesor en la cadera va de 1 a 3 milímetros. Es una estructura que contiene una matriz con pocos condrocitos, pero muchas fibras de colágeno.
y su nutrición está asociada a una anastomosis vasculares articulares, al líquido sinovial y a la médula ósea subyacente. ¿Por qué creen que se les puede aplicar viscosuplementación en cualquier articulación? Porque el líquido sinovial, que es rico en ácido hialurónico, me ayuda a mejorar la nutrición de mi cartílago. Si yo se lo doy o le doy ácido hialurónico de forma externa, va a ayudar en la nutrición de mi cartílago. Entonces, no es tan descabellada la idea de hacer viscosuplementación, ¿ok? En todas las articulaciones, ¿ok? Y bueno, el cartílago permite que haya una fricción mínima porque dispersa las cargas a las que está asociado nuestra cadera. ¿Qué es lo que pasa en mi cartílago cuando tengo una artrosis? Bueno, disminuye el tamaño y hay menor cantidad de tamaño y cantidad de los proteoglicanos. Mayor contenido de agua, hay pérdida de condrocitos. Si ya teníamos pocos condrocitos en esa capa articular, hay pérdida de estos. Hay clonación y fibrilación del cartílago. ¿Y todo esto qué me va a provocar clínicamente? Bueno, me va a provocar dolor, crepitación e hipertrofia ósea. Nuestras causas, ¿cuáles pueden ser? Cuando tenemos defectos anatómicos, por ejemplo, secuelas de displasia del desarrollo de la cadera, o sea, cuando hay niños con luxación congénita, coxa valga o coxa vara, algunas enfermedades metabólicas como la artritis reumatoide, esclerodermia, algunas infecciones y causas traumáticas, que ya también lo habíamos mencionado. La epidemiología, vamos a ver que la prevalencia en realidad es hasta el 50% se presenta en adultos, en una sola articulación, o sea, en una sola cadera. Es más frecuente en mayores de 80 años, hasta en el 80%. Y en adultos mayores de 50 años no hay prevalencia por género. Hombre y mujer es 1 a 1, ¿ok? Los estadios clínicos. Vamos a tener varias fases. En la fase inicial vamos a presentar estas características. Dolor, espasmo muscular, disminución de la rotación interna, leve cojera o claudicación. El dolor lo vamos a ver así. Es sordo, mal localizado, puede encontrarse en la ingle o a nivel del glúteo, se puede irradiar hacia la rodilla. Ojo con esto. Se puede irradiar hacia la rodilla. A veces el paciente se queja de dolor de rodilla y en realidad el problema lo tenemos a nivel de la cadera, ¿ok? Y también se puede irradiar hacia la región lumbar. Ese dolor va a aumentar con el movimiento y va a mejorar con el reposo. Eso es la fase inicial. Cuando tenemos una fase intermedia, el dolor ya va a estar a todas horas, tanto en el movimiento como en el reposo. Y aquí dice que va a ser de mayor intensidad cuando el paciente está descansando. Su marcha es tambaleante o claudicante, ¿ok? Va a tener los movimientos limitados, tanto la rotación interna, menor flexión y menor abducción. Vamos a ver que va a haber formación de osteofitos, reducción del espacio articular, esclerosis y quistes subcondrales. Y de ahí se va a empezar a deformar la cabeza. En esta fase intermedia ya podemos tener alteraciones en la radiografía, ¿ok? Y bueno, en la fase avanzada ya el dolor va a ser intenso. Vamos a tener una deambulación reducida, movimientos limitados, atrofia de los músculos y el espacio articular va a estar prácticamente abolido o obliterado. El resto de las alteraciones van a ser las mismas que las que tenemos en la fase intermedia. ¿Ok? Los síntomas van a estar siempre relacionados a los cambios anatómicos y radiográficos. Solamente en el 30% no va a tener correlación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos decir si tenemos una coxartrosis? Porque vamos a tener dolor, rigidez en la articulación y limitación de movimiento. Si se dan cuenta, son los mismos síntomas que teníamos a nivel del hombro. Van a ser los mismos síntomas a nivel de la rodilla, ¿ok?
¿Qué es importante para nosotros como médicos? Hacer algo que se llama semiología de cada signo y síntoma. ¿Para qué? Para que yo pueda determinar si, de dónde viene el dolor, cómo es el dolor, con qué aumenta, con qué disminuye, qué tipo, la intensidad, ¿ok? Entonces, si yo hago todo eso, me voy a dar cuenta exactamente cuál es la causa de mi dolor, ¿vale? Hay algunos signos o pruebas especiales como la prueba de Patrick, prueba de Trendelenburg, que eso es importantísima, esa es característica. Esa nos habla de una insuficiencia del glúteo medio, que ya muchos de ustedes ya hicieron su organizador gráfico de cadera porque hicieron de todo. Tenemos que ver la línea de Nelaton y el triángulo de Bryan, que eso también es en la exploración física, ¿ok? Que es en esos signos especiales a nivel de la cadera. Este es el triángulo de Bryan. No lo van a encontrar en todos los libros. Vean, con el paciente acostado, voy a trazar una línea perpendicular al piso que pase por la espina ilíaca anterosuperior y postero superior, ¿ok? Perpendicular al piso. Y otra línea que va perpendicular a la que ya tracé, del trocánter hacia esa línea. Ahí tenemos que tener un triángulo equilátero. Si estas líneas, al unir las tres líneas, la espina ilíaca anterosuperior, trocánter, trocánter con la línea que baja y la otra, si tengo yo un triángulo equilátero, mi cadera está perfecta. Pero si ese triángulo disminuye uno de sus lados, es decir, que esta línea sea más corta, estamos ante un triángulo isósceles, o que disminuye el tamaño de uno de sus lados. Eso me va a pensar que mi trocánter está ascendido. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que mi cadera está ya prácticamente colapsada o pegada a nivel del acetábulo. Por eso es importante estos datos clínicos, ¿ok? La otra línea es una línea del Nelaton, en donde yo tengo que ver que mi trocánter no sobrepase la línea que yo hago entre la espina ilíaca anterosuperior y el isquion, ¿ok? Si esta línea yo la trazo con una cinta métrica y mi trocánter queda por debajo, eso es algo normal. Pero si queda por arriba, eso me está hablando de un ascenso del trocánter y por lo tanto una coxartrosis o una displasia de la cadera, ¿ok? En niños, ahorita estamos en adultos. ¿Qué necesito de paraclínicos? Bueno, pues una radiografía simple, simplemente una AP de pelvis, con eso yo puedo diagnosticarlo. Resonancia magnética nuclear en realidad no es necesario, pero si yo quiero descartar alguna otra patología a nivel muscular o que yo dude, que haya encontrado alguna imagen y yo quiera corroborar en la resonancia, está bien, pero no es un estudio de rutina, ¿ok? La gammagrafía ósea tampoco es necesaria, pero muchos pacientes lo piden, muchos médicos la piden. Y los laboratorios tampoco me van a mostrar algo extraordinario, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar a nivel de los cambios radiográficos? Hay varios autores que han descrito algunos patrones radiográficos, como Cameron y Nan, que describieron 6 patrones radiográficos, que aquí los tenemos. Perdón, son 6 patrones, pero divididos en 2. Uno que es migratorio, y ahí tenemos 4 patrones, y los no migratorios. Eso no es como tan importante que ustedes lo sepan. Pero bueno, el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con respecto al tratamiento? El tratamiento va a depender aquí mucho de la edad del paciente, el estado de salud, me refiero a si no tiene enfermedades adyacentes, el estadio de la enfermedad, de la coxartrosis, si estamos en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y la incapacidad que tenga el paciente, ¿ok? Esto de la experiencia del médico tratante es muy importante también. O sea, hay pacientes que se pueden manejar de forma conservadora aún con un desgaste grado 4, ¿ok? Entonces,
eso más fisioterapia. Entonces tenemos que valorar de forma personal a cada uno de los pacientes, ¿ok? Entonces, según la etapa de la enfermedad, podemos hacer lo siguiente. Número 1, y muy importante siempre, la rehabilitación, ¿ok? Otro de los puntos es dar analgésicos y antiinflamatorios. Recordemos que hay una respuesta inflamatoria muy severa a nivel de la cadera, por lo tanto, dar los antiinflamatorios es importante. Le duela o no al paciente, hay que agregarlos, ¿ok? Tratamiento de la enfermedad de base, súper importante. Condroprotectores vía orales. ¿Qué es eso? O sea, si yo doy condroprotectores, le estoy dando como una nutrición al cartílago, pero no le estoy regenerando cartílago. Eso no, que no les quede en la cabecita, ¿ok? Los condroprotectores me ayudan a nutrir y a mejorar las condiciones del poco cartílago que me quede, pero no le forma cartílago nuevo, ¿ok? Si tenemos deformidades a nivel del acetábulo del fémur, podemos hacer correcciones de esas deformidades, como en las coxartrosis mecánicas que veíamos. Se pueden llegar a hacer osteotomías o corrección de esas deformidades, ¿ok? Cuando tenemos cosas adyacentes como un pinzamiento fémuro-acetabular, podemos llegar a hacer artroscopías, que es meter una camarita a nivel de la cadera y poder limpiar o corregir, en este caso, el pinzamiento femoroacetabular. Es una cirugía difícil, en realidad yo no la hago tanto, pero es una opción de tratamiento, ¿ok? Y la última opción de tratamiento para nosotros en este momento son las artroplastías o prótesis de cadera, ¿ok? En ambos casos debemos rehabilitar, ya sea que yo le dé un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico, pero vean, la rehabilitación es básico. Aunque aquí yo les pongo cada músculo y todo cómo se hace, no es un tratamiento que tenga que hacer el médico, ni el médico general, ¿ok? Entonces, lo que tiene que hacer es fortalecer con rehabilitación, tanto glúteo mayor, cuádriceps, glúteo medio, y entre el tratamiento conservador, que era la segunda opción de nuestro tratamiento, está cualquier AINE, que las guías nos manejan como ibuprofeno y paracetamol, podemos manejarlo, no por mucho tiempo, máximo 21 días. Condroprotectores como la diacereína, el aceite de soya, aceite de aguacate, glicina, colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, ¿ok? Y el tratamiento quirúrgico puede ser artroscopía, como ya les comenté. Las osteotomías son estas, hacer la corrección de la deformidad que tiene el paciente para mejorar la carga a este nivel, ¿ok? Y las artroplastías, estamos ante una prótesis en la cadera. ¿Para qué? Para mejorar la función, ¿ok? Hasta aquí, niños. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me fui muy rápido? O cuéntenme, ¿qué piensan? Solamente una duda, la medición de los ángulos se hace por radiografía, ¿verdad? Así es. Todos los ángulos, de hecho, todas las articulaciones, todos los huesos se deben medir. Se debe hacer por rayos X, y actualmente que ya los rayos X no los dan en todos los lugares, no los dan de forma física, sino es por sistema. Se puede hacer la medición en el sistema, ¿ok? O sea, tiene para que midamos, poner líneas, poner ángulos, y ya tú puedes saber ahí y borrar las líneas como quieras, ¿no? Pero en una radiografía normal existen hasta lápiz de cera para que puedas hacer tus ángulos, ¿ok? Igual si quieren hacemos cuando vengan a rotar, hacemos una medición de radiografías. Yo creo que los muchachos deben estar haciendo eso y las historias clínicas ahorita. ¿Ok? Muy bien. Las dudas o sea, conforme ustedes vayan leyendo y les surjan dudas, aquí estoy.
¿ok? Luego no les contesto tan rápido, pero por favor, ténganme paciencia, ¿vale? Que sí tengo varias cosas, pero bueno, ustedes son mi prioridad en este momento, estas 3 semanas, estoy para ustedes todo el tiempo, ¿va? Ok. Bueno, Gracias. no sé por qué no pude mandarte la invitación a Redondo, No, ¿o sí te doctora, llegó? ya no se preocupe, yo ya no le dije, pero sí, ya me llegó. Ya Ok. me apareció todo. Sí, gracias. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces estamos pendientes y al rato tienen clase con el doctor Bernal, ¿sí? Y recuerden, la clase con el doctor Ángel va a ser a las 12:30, me dijo. O sea, vamos a cambiar el horario que teníamos, pero les va a dar más clases, ¿va? Van a salir ganones. Gracias, Bueno. doctora. Nos vemos mañanita. Sí. Yo les mando un mensajito a ver si mañana yo creo, mañana tengo quirófano, pero a las 8 les doy la clase 8, de 8 a 8:30, ¿vale? Bueno, Ok. ok. Sale. Gracias, doctora. Sí, doctora, Hasta Gracias, mañana. doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana.